Buenos días amigos, hoy lunes 24 de junio, pleno verano, que comenzó el viernes. Los amaneceres son más tempranos y las anochecidas se producen un poco más tarde. Eso es lo que caracteriza al verano, pero al verano también le caracteriza un tremendo calor. Como ya se mostró este fin de semana, temperaturas que arribaron hasta 35 grados en los lugares más calientes de la isla. Mucha agua, mucho jugo, no crisparse por cualquier cosa, coger la cosa con calma, aún las mayores dificultades, administrarlas para que no nos afecte órganos vitales. Todo. Es la manera como se enfrenta esta situación. Eso por un lado. Por el otro, la falta de agua persiste. Y de no haber sido por esa precipitación que se produjeron en la segunda quincena de mayo, que cayeron en las zonas alimentadoras de las principales embalses, tienen que ver con los sistemas de canales de riego, a excepción de Sabanayegua, que fue al que peor le fue. Los embalses que están del lado norte de la cordillera tienen agua suficiente, como les dijimos la semana pasada, para garantizar las siembras, y fundamentalmente donde están las zonas de cultivo de arroz, todo el Bajo Yuna. Ahí no hay problema porque tanto Rincón como la presa de Atillo le garantizan suficiente agua para la siembra y cultivo del cereal. En la línea, sin embargo, deben saber que no están en condiciones de plantar las cantidades que antes hacían, y en San Juan de la Maguana que se olviden de eso, que la presa no da para tanto. Entonces, bueno, nada, orientar la cosa de manera que podamos afrontar de la mejor forma los efectos de este niño pequeño, que ni tan pequeño resultó, que hizo reducir las aguas. Miren, aclaró ya por fin el presidente de la compañía que administra Punta Catalina, el señor Jaime Aristi Escuder, que no es cierto que la empresa que la planta de Punta Catalina 1, que era la que estaba supuesta para esta fecha a entrar en línea, por lo menos en prueba todavía, esté siendo retenida su entrega por parte del consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella, sino que las pruebas se han hecho más extendidas. Se quiere que todos los equipos, tanto de la planta número 1 como de la planta número 2, a más de manuales, estén probadas automáticas, o sea, que se puedan operar de manera automática sin tener que, en gran medida, tener la presencia humana, dejar que los instrumentales electrónicos sean los que dominen ambas, en lo fundamental, ambas unidades. Y que todas esas pruebas, dice, son imprescindibles, están contenidas en el contrato de erección de la planta, que es de llave en mano. O sea, Odebrecht, Tecnimont, Acero Estrella tienen que entregar la planta operando desde su inicio hasta el final a las autoridades de la CDEE, que la reciben, que por cierto la reciben de manera provisional por un año, hasta ver si todo lo que se le garantizó que iba a operar de manera normal lo hace así. Así que esa es la causa por la cual Punta Catalina, la planta número 1, no está en línea. Pero además no se le supuso que estuviera en línea, esa es la verdad. Lo que iba a estar era
probablemente probada ya para esta fecha, que no está aprobada todavía. Pero fecha de entrada en operación, eso no se ha dicho que sea tan temprano como ahora, sino a nivel de agosto-septiembre. De ese tema y otros más vamos a hablar hoy en la mañana de manera muy extendida con el ingeniero Moreno San Juan, porque la gente debe saber en qué momento nos encontramos, un momento clave de la búsqueda de soluciones definitivas a la permanente, que parecía indefinida, pero ya tiene fecha de término, crisis eléctrica en la República Dominicana. Moreno San Juan tiene información suficiente, el país también la ha generado por su cuenta, como para ponerle ya fecha a los apagones, aunque fuese por un periodo corto, pero ya nosotros podemos ponerle fecha de determinación a los apagones, como lo vamos a demostrar, lo va a demostrar el ingeniero Moreno San Juan hoy en la mañana. Miren, esta es una semana decisiva desde el punto de vista político y particularmente para el Partido de la Liberación Dominicana, porque no hay más tiempo reservado a quienes aspiran a una modificación de la Constitución para habilitar al presidente Medina de nuevo para el presente o futuro, porque las dos cosas son valederas, modificando el artículo que le prohíbe presentarse de nuevo. Esta semana es definitiva porque el día 29 cierran los listados de presentación de precandidatos para entrar entonces a partir del día 8 del mes que viene, de julio, en una campaña abierta por los puestos representativos que se van a bailotear en febrero y mayo que viene. En febrero los congresionales y en mayo en las presidenciales y municipales. Bueno, vamos entonces a ver qué acontece de aquí a este fin de semana, cuando se agota precisamente. En esta semana se agota el mes de junio. Junio concluye en esta semana, para la semana próxima darle paso al mes de julio. Fíjense que rápido pasa el tiempo, a pesar de lo cargados que han estado todos estos días de reclamos, cuando no de problemas políticos, problemas de seguridad pública, por aquello de lo que aconteció con David Ortiz, nuestro excelso pelotero, cuando no los asuntos de Odebrecht, que ya entraron en la recta final. Ya definitivamente tenemos a los encartados formales, a los acusados formales de prevaricación, de corrupción, etcétera. Y eso pasa ya a ser encartados ante la Suprema Corte de Justicia, que le pondrá fecha y apertura a juicio de fondo. La situación, por tanto, en estos días y semanas y meses van a estar muy, muy cargados. Vamos a cerrar un periodo cuatrienal, o sea, el actual periodo presidencial, con bastantes reclamos de trabajo, tanto político como económico y social, que derive algún trabajo que repercutan en el plano institucional. Todo eso está en juego de aquí a las elecciones de mayo venidero. Nosotros, por nuestra parte, creemos que el país, sin embargo, se encamina a una consolidación de sus instituciones democráticas, contrario a muchos temores que hay en el ambiente. La solidez de la economía, su predictibilidad. Allá vi un ejercicio muy interesante de Aristi Escuder,
que es uno de nuestros mejores y más brillantes economistas, uno de los mejor formados que tenemos, quien dice que si nosotros les recortamos un punto porcentual a la evasión y otro a las exenciones impositivas, y por lo menos medio punto, oiga, interesante lo que plantea Aristi, y por lo menos medio punto a la crisis, a las pérdidas eléctricas, el país en 8 años estaría disminuyendo el total de su deuda consolidada, pública y extranjera y nacional. Y lo mismo que la pérdida del Banco Central, todo eso de un 53 a un 37%, dice él. Y eso sería en apenas 8 años, si se les quita a cada uno de esos renglones las pérdidas que ahora mismo tienen. La evasión es muy alta y la elusión en la República Dominicana. Cuando usted dice él, es decir, que un punto de evasión, un punto de exención, evasión es una cosa, es el pago de impuestos, ¿no? Y un punto de exención, eso es lo que se libera mediante ley a todas las estructuras productivas de la nación. Y medio punto del sector eléctrico, tú tienes ahí 2.5% del PIB de mejora de la posición fiscal, y con eso pudieras reducir en 8 años del 53 al 35%, 36% la deuda pública. O sea, el déficit fiscal, la deuda en total, también se mejoraría notablemente, porque el déficit es el que presiona la deuda. Y si tú mejoras tu posición de deuda, tiene que ser a costa también de reducir considerablemente el déficit fiscal. Me luce que el cálculo de Aristi, que es eso mismo, un matemático, un hombre que brega esencialmente, juega mucho con los números, está dentro de las posibilidades, pero yo sí insisto en lo que dice la cifra que registra el Ministerio de Hacienda. La deuda externa de la República Dominicana, la que hemos hecho en moneda dura, con instituciones multilaterales, con instituciones financieras y a veces con estados directamente, no pasa del 38 a 39% del Producto Interno Bruto de la nación. Hay un porcentaje de deuda local, perdóneme, la deuda externa no pasa de un 30%. Si usted le suma la deuda local y la convierte a dólares, la deuda local en pesos, y la convierte a dólares, la que se tiene con instituciones financieras y con otras más, usted tiene ahí un total de un 38 a 39% del Producto Interno Bruto. Esa es la suma de la deuda. Ahora, a eso le suman entonces las pérdidas operativas del Banco Central y la llevan a 51 y algunas 53%. Pero la pérdida, esa deuda, esos 10 o 12% de pérdidas operativas del Banco Central, es una deuda intragubernamental, es una deuda que tiene el Banco Central con la tesorería de Hacienda, que está registrada incluso, es verdad, pero que incluso está garantizada por el propio presupuesto público, por el Estado Dominicano. Y no está a disposición del sector financiero para que la manipule libremente, todo lo contrario. Es más, hay un proyecto de ley que está prácticamente listo, incluso ya el texto lo conoce el Fondo Monetario Internacional y lo aprobó,
en el que se crea de nuevo una estructura para financiar esa deuda mediante recursos del presupuesto público. Fuentes, no sé exactamente, pero los recursos estarían siendo administrados por el presupuesto público para recoger las pérdidas operativas del Banco Central. Porque no es que se quiera negar que existe esa pérdida. Lo que se quiere es hacer una aclaración. Y es que es una deuda, esa no es una deuda que tiene el Estado, la tesorería o el Banco Central con el sector financiero local o extranjero. No es una deuda intragubernamental. Y son pérdidas operativas que el Estado, como lo establece la ley monetaria y financiera, está obligado a resarcir, a recoger, para que no pese sobre las finanzas del Banco Central. Pero eso no se le puede de manera específica señalar como deuda de la República Dominicana. Es una deuda intergubernamental de un departamento, el Ministerio de Hacienda, con el otro departamento, el Banco Central de la República. Así es que yo entiendo, por tanto, que ese 38-39% del total de la deuda extranjera e interna está dentro de los límites nacionales, muy por debajo de la media latinoamericana, que supera un poco el 50%, y además que ha mantenido todavía la tranquilidad en los sectores financieros, tanto multilaterales como bancarios, que tienen relaciones con la República Dominicana y que forman parte de la comunidad financiera internacional. Para ellos, la República Dominicana está en una posición bastante cómoda si se la compara con el resto de los países de América Latina, para afrontar su compromiso de deuda. De manera que no hay por qué perder el juicio con estas cosas, mucho menos ahora, como les digo, cuando el calor inunda el territorio nacional y cuando usted tiene que coger la cosa con calma. ¿No es así, don Mozart? Buenos días. Buenos días. Yo creo que sí, que hay que tener cuidado con eso. Que el país no está en condiciones de usted agregarle más tensiones, ¿no es verdad que sí? Con este calorzazo. La temperatura el sábado llegó a estar en algunos puntos del territorio de la ciudad 35, casi fiebre. Principalmente en la zona del suroeste, en la zona caliente de Bauruco, Barahona, Asua. Por ahí la cosa estuvo, pero muy dura, ¿sabes? Muy dura. En la capital el calor estuvo rondando los 30 o más grados. Lo mismo en el interior, en mi zona también, muy duro. Solamente la brisa del mar le permitía a uno absorber un poco estas altas temperaturas. Eso es lo que queríamos decir. Y advertir que esta es una semana crucial en los ambientes peledeístas, fundamentalmente. Bueno, buenos días. Ciertamente, como dice Pedro, una semana, un fin de semana sumamente caluroso. 36, 37, es mucho. 37 no. 37 es fiebre, Mozart. 36 se metió Pedro. ¿A 35? Se metió en 36. No me digas. Sí, claro que sí. Pero eso es casi fiebre, eso 36, es fiebre. 38 fiebre, acuérdate. Diablo. Ay. 36, la situación es realmente terrible, sí, del claro. calor. Pero bien, miren, hay cosas importantes, detalles que debemos llevar. El tema, para mí en lo particular, es más importante, es el abordaje que se le ha dado nacional e internacionalmente a situaciones que se están dando en el país, como es el caso de la campaña terrible
en contra del turismo dominicano. Una campaña que felizmente estamos enfrentando con inteligencia y además en forma muy sostenida, procurando políticas, acciones dirigidas a conocer en detalle de dónde provienen, con elementos importantes como es el estar consciente de quienes por una u otra razón hacen el juego. Si bien es cierto que no se puede decir, de modo alguno, que pudieran ser elementos que propiciaron la campaña, sí ya hay notaciones muy claras y realmente vergonzosas de gente que se ha sumado a la campaña en contra del país para tratar de sacar provecho político, algo realmente deleznable, reprochable, bochornoso, pero esa es la realidad. Nosotros vemos aquí medios de comunicación que de alguna manera se han prestado a eso. Nosotros vemos agentes políticos, incluyendo del Partido de la Liberación Dominicana, que están también haciéndole el juego a eso en la lucha proselitista, electoral, buscando posicionamiento. Desde agentes como el presidente del PRM, senador por Puerto Plata, con declaraciones perversas, fuera completamente de la realidad, como la que hizo, siendo él representante de uno de los principales polos turísticos del país, diciendo que este país había perdido la lucha contra la seguridad y con la inseguridad y la delincuencia. Qué barbaridad. Siendo él representante en el marco de la campaña, cuando la campaña estaba fuerte en contra de la República Dominicana y de su turismo, el representante de Puerto Plata, presidente del PRM, el señor Paliza, se destapó con esa... Supuesto doliente. Con eso, supuesto doliente. De la zona... Se destapó con eso. Y luego, su líder, Luis Abinader, hizo lo propio. Ese anda también en esos asuntos. Con declaraciones desafortunadas, dándole de lado a una realidad como es el país, y con gente y es lo insólito, que pretende llegar al gobierno. Llegar al gobierno desconociendo que el turismo es el pilar fundamental de la economía dominicana. Y que esa economía dominicana que ha estado creciendo y que se ha mantenido estable con un crecimiento en ese sector del turismo, ha sido el principal pilar entonces de las administraciones del PLD, sobre todo de esta. Porque si algo virtuoso tiene el PLD y el gobierno, es que a pesar de todos los avatares internos y externos, nos mantiene con una economía estable y en crecimiento, indiscutible, liderando toda la región centroamericana y caribeña. Y es precisamente contra eso que viene un asunto que al principio, lo decíamos aquí, al principio, y como lo dijo el presidente del CONE, pudo ser fruto de la envidia y de situaciones que se están dando en la región, de competidores, quienes por situaciones que se están dando de inestabilidad social y política que no existe en este país. Porque si hay un país en toda América que mantiene estabilidad política, económica y social a la vez, esa es la República Dominicana. Pero hay otros que lamentablemente, la mayoría de las naciones centroamericanas, caribeñas, los que compiten con nosotros, no pueden. Tienen situaciones terribles. Tan terribles que México, por ejemplo, que es el baluarte, que es la fortaleza del turismo en la región, tiene gravísimos problemas de inseguridad por matanzas por decenas diarios, por problemas de droga. Y en las mismas zonas turísticas. Acapulco es una de las más inseguras. Acapulco insegura.
está entre las 50 ciudades más inseguras del mundo. Sí, Acapulco. Sí, así es. Con muchísimos problemas. Y encima de eso, su presidente, del turismo un presidente mexicano, que nosotros apreciamos muchísimo, el presidente de México, toma la decisión en diciembre pasado, no más en diciembre pasado, de cerrar el Departamento de Promoción Turística de México por elevados costos, decía el presidente. Y poca productividad. Y poca productividad. Decía. Son esos competidores los que tienen problemas. Bueno, de algún rincón de esa competencia desleal que no la hace la República Dominicana, se inició esa campaña. Pero aquí los mojigatos, incluyendo líderes políticos, queriendo con eso socavar al gobierno y al país, porque no han encontrado otra forma, otra manera. Su cretinismo político del que yo hablo, del que siempre he hablado, el cretinismo político opositor, que también se hace presente lamentablemente al interior del PLD. El cretinismo político, las aventuras, los excesos, los cuestionamientos arteros a su propia administración han ayudado, han procurado sacarle la alfombra debajo de los pies, pretenden ellos, a una posibilidad, porque ¿quién ha dicho? Bueno, que hay apresto, bueno, no se sabe, y además hay mecanismos institucionales y políticos para enfrentar la posibilidad de una acción a favor de la reposternación del presidente Danilo Medina, pero eso no puede ir hasta lastimar al país y lastimar nuestro turismo. Hasta ahí no. Y en eso han estado muchos. Eso hay que decirlo, Pedro. Mira hoy, por ejemplo, yo no entiendo. A mí no me gusta cuestionar porque dicen entre bomberos no se puede, ¿verdad? Pisar la manguera. No se debe. No se debe, Pedro, pero es que a veces, Dios mío, ese talento y... ¿Cómo es posible que un turista que tiene 10 años viviendo aquí, que ya está aposentado ahí en Boca Chica, tiene muchos años viviendo en el país? Y muchos que se van a morir. Pedro, enfermo, mira, con un histórico, con un historial, Pedro. El 50%. Oye, una persona severamente lesionada por su situación de presión. Pero espérate, déjame decir. Los residentes de Boca Chica son personas que pasan de los 70 años. Sí, pero esa persona, ese en particular, su propia esposa dice, mamá, se tiraba 6, 7 puros diarios, Pedro. A pesar de sus lesiones terribles, ya había tenido eventos cardiovasculares, enfermo, yo lo veo entrar, muere, y hoy un periódico lo cita como turista, un turista americano, hombre, no, en portada. Por favor, hombre, qué barbaridad. No pudieron ver, ¿dónde? Déjame ir allí de la familia. Tiene 10 años viviendo en el país. 10 años. Es una persona ya que padece los rigores de una enfermedad. Sí, hombre. Muere por esa causa. No articulen eso, un periódico tan importante. No hagan eso. No hagan eso, por el amor de Dios. Se hacen daño a sí mismos. ¿Por qué se hacen daño a sí mismos, Pedro? Son empresarios. Sí, hombre. Para dejar la cuestión de los periodistas, nosotros los periodistas, bueno, pero por lo menos los empresarios, los propietarios de eso, del medio, sí. Eso no puede ser. Mozart, pero no se puede uno, ¿verdad? Qué barbaridad esta, ¿eh? Pero el asunto es que miren 2 datos que a mí me parecen reveladores de cómo los hechos se contraponen a acciones perversas, malsanas y antipatrióticas como la que estamos padeciendo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la nación precisamente que se ha tomado para la campaña diciendo que
que los turistas que vigilan mucho, que los turistas estadounidenses están muriendo lo están matando en República Dominicana. Y le llaman porque la eso es lo que se quiere le decir. dice que se cuide. Bueno, ese mismo Departamento de Estado eso dice, sí, reconoce, dice, no, pero ha habido una exageración en esto contra la República Dominicana. Se ha exagerado la nota. Esos ciudadanos han muerto por razones, por el asunto de enfermedades, dice el Departamento de Estado. Se despacha un despacho de prensa. Adiós. Y una información que sale ahí colgada en todos los medios del Departamento de Estado. 6.5 millones que nos visitan cada año. Alguien tiene que estar enfermo de eso que vienen. Alguien tiene que tener una enfermedad terminal o expuesto a eso. De 6.5 millones. El embajador de España en el país dice lo propio. Dice, obviamente se trata de una campaña porque es que eso no es lo que nosotros registramos. La República Dominicana es uno de los mejores espacios para la vacación y para la inversión. Ellos mismos son ejemplos de la inversión en la República Dominicana en materia turística. Donde va un capital masivo, con inversión como la que se están registrando en la República Dominicana, no es un asunto como para que vengan con una campañita como esta a pretender decir que es un país inseguro en el que no se puede vivir. Pero es como les digo, eso se ha ido enfrentando muy bien. Hemos tenido la racionalidad, el enfoque, la objetividad de la Embajada de los Estados Unidos, cuya embajadora ha reiterado, lo ha dicho en forma reiterada, que este es un país tranquilo, que este es un país en paz, que este es un país el que se puede y se debe visitar. Y una playa de artistas nacionales, extranjeros, deportistas, gente de la cultura, intelectuales que han estado en la República Dominicana, precisamente todos ellos en una sumatoria de defensa al país, reitero, más estable de toda la región de América, económica, política y socialmente. Al más estable, búsquenme uno. Si me citan uno, perfecto. No hay problema, uno se lo... Pero búsquenme uno que sea, que tenga ese trípode de estabilidad social, política y económica a la vez, en medio de todas las dificultades, de las falencias, de las debilidades institucionales que tenemos, de situaciones que tenemos con el microtráfico que trae consigo problemas, el mismo proceso de desarrollo. Cuando un país inicia un proceso de desarrollo como el que está viviendo la República Dominicana, donde hay movilidad social, donde hay gente que vive, que está en el barrio y que antes no tenía el carrito y lo tiene y consiguió el empleo. ¿Qué creen ustedes que pasa? Los alimentos básicos al alcance. ¿Qué creen ustedes que pasa? Se generan también situaciones de delincuencia. No estoy diciendo con eso que aquí no haya delincuencia. Dios me libre. Puede decir eso, sería una payutada de mi parte. No, pero seamos prudentes con eso. Segundo, quiero reiterar, Pedro, mi gran satisfacción y reconocimiento a las autoridades del Ministerio Público en la persona de Jean Alain Rodríguez y de todos sus fiscales, y al jefe de la policía, Ney Aldrin, el mayor general, y a todos los organismos investigativos que se incorporaron a investigar el tema de nuestro David Ortiz. Pienso que sin dejarse arrastrar por esa bataola mediática, populachera, de pretender buscar desde los patios, desde los bares, desde los clubes, elementos causales, porque desde ahí todo el mundo consulta diciendo, no, fue por esto, fue por lo otro, es perensajito, busquen a fulano. Sin hacerle caso a eso, las autoridades se emplearon a fondo. Paquete de mujeres se emplearon a fondo. Y en un tiempo más que prudente, capturaron a la mayoría de los que actuaron
en ese incidente tan terrible. Eso fue lo primero. La captura de gente que participó en eso, sin tocar, porque estaba en proceso de investigación, el móvil y de dónde surgió el asunto, los intelectuales. Primero, la captura. Y sobre esa captura, entonces, proceso de investigación directa con esa gente y el levantamiento documental de las pruebas para que no hubiese ningún tipo de falla. No, usted participó por esto. Debidamente documentado todo en un proceso transparente, siguiendo, valga la redundancia, el debido proceso de ley. Se logró la captura, la puesta en manos de la justicia y la coerción por 1 año de la mayoría. Se estableció que 3 de los involucrados están prófugos. Se estableció que el móvil no era, el objetivo del plan no era David Ortiz. ¿Y cómo se estableció eso? Bueno, mediante un maravilloso escrutinio de cámaras, se vio a una persona que operó allí, que era una especie de coordinador, que tomó la foto del objetivo. ¿A quién era? Envió esa foto a los truanes que estaban en las inmediaciones que iban a ejecutar, y esa foto las autoridades la capturaron, y en manos de quienes actuaron, que era con esa foto y con las declaraciones de uno de los sujetos, del gatillero, me equivoqué, déjeme ver, y en el celular, lo que él había visto, estaba la foto del otro señor, el empresario, ese amigo de David Ortiz. Ahí estaba otro elemento importante, debidamente documentado. ¿Cuál era el objetivo? Para sacar del medio todos esos inventos y manipulaciones groseras que se dieron en torno a la figura de David Ortiz, que hasta apuntaban a dañar la imagen de David. Por ahí. A dañar la imagen de David Ortiz. No le importaba. No le importaba nada. La consecuencia. El asunto de decir, no se puede vivir en un país donde hasta a David le marchan. Porque ese era el objetivo de esos perversos. De los mismos, parte de los mismos que están involucrados en el asunto del turismo, se involucraron también en eso. Y buscando ridiculizar a las autoridades, con una campañita que se hizo también a través de las redes, procurando ridiculizar el proceso de investigación. Ay, eso sí fue feo. Todo eso se trató, pero se ha impuesto la racionalidad, la responsabilidad, la seriedad del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Y se tienen ahí las pruebas documentales. Era natural que después... Y con la incorporación de las autoridades de los Estados Unidos, el elemento entonces, el tercer factor, que es quien ordenó el hecho, se estableció que efectivamente un narco vinculado a mí no me gusta hablar de esa gente, usted sabe que yo soy miedoso, pero un narco vinculado al cartel del Pacífico, oigan eso nada más lo he visto yo en Netflix, ¿no? Cartel del Pacífico, vinculado, dominicano, tenía como mucho, que había dispuesto que él tenía que eliminar al primo que lo había delatado en una ocasión, y el primo ese es el amigo de David, el que estaba ahí, al que querían matar. El mismo tipo, el señor que dijo, bueno, lo único que me ha amenazado de muerte es un primo que tengo que estar. Todo eso está establecido, pruebas irrefutables de que el proceso de investigación se ha llevado en forma correcta, indicando todos los elementos. Y si hubo en un momento, porque ahora le atribuyen, yo vi ahí un periodista que escribió que el problema estuvo en el error, que al principio dijeron una cosa y después la otra. No,
es que desde que ocurrió el hecho, inmediatamente los investigadores del patio, del bar, del club, de la piscina, comenzaron a decir, no, esto, y comenzaron a dar información y esto fue un pandemonio. Es natural que después que se creara esa ola de especulación, viniera la frustración. Cuando se anunciaron los resultados. Porque entonces quiero reconocer a la Policía Nacional, a los organismos investigativos, al Ministerio Público, por esa gran labor realizada. Hay tres que están prófugos, pero se está detrás de ellos con la participación de Estados Unidos, porque 2 de ellos tienen situación abierta, expedientes abiertos en los Estados Unidos. Y finalmente, otro hecho que a mí me parece importante destacar es el tema de Odebrecht. El tema de Odebrecht. Yo creo, insisto, todos debemos apuntar a que eso se lleve con el debido proceso hasta el final. El juez Ortega vio todos los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público y tomó una decisión en el marco de que no, como dice Orión siempre, no porque la íntima convicción, eso no existe. Me dice que la íntima convicción del bueno, por las pruebas aportadas y de acuerdo a lo que establece el código, el juez entendió que una parte, 6 imputados, van a juicio de fondo. Y uno queda liberado. Y uno queda liberado. Bueno, porque el juez entendió, de acuerdo a los elementos de prueba que se presentaron, que eso debía ser así. Bueno. Pero eso no quiere decir que esos sean culpables, Pedro. Eso van a ir a fondo y entonces en otra instancia, ya en esa instancia, se verán que esas pruebas tienen los elementos como para ser rechazadas o para conducir a una sentencia. Yo quisiera, pero quiero a la gente, a la gente que veamos eso con mucha frialdad, con tranquilidad y que apelemos siempre a que se respeten los derechos de los imputados, de todos, pero que también se respete a las autoridades, tanto a nivel del Ministerio Público como a nivel de la justicia. Yo pienso que eso es lo más importante. Y que entonces lo que se vaya a establecer, que se establezca. Buenos días, don Orión. Saludos amigos, saludos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros en Diario de 4. Miren, a mí hoy temprano en la mañana lo que me llama la atención es la percepción que tiene la clase política sobre la democracia. Llama mucho la atención. Y me obliga a esta pregunta, ¿para qué nosotros vamos a invertir dinero en las primarias? ¿Para qué? Porque lo que yo veo... Pues muy poca gente que vaya a primarias. Pero ¿qué es lo que van a escoger? Si el Partido Revolucionario... Estamos hablando de los 2 grandes partidos, ¿verdad? El Partido Revolucionario Moderno se ha reservado 29 senadurías. O sea, la dirección del partido. Dicen, no le toquen a eso no van a elecciones. Nosotros vamos a decidir quiénes son los que van a ser candidatos a senadores. De 32 senadurías se reservó 29. Quiere decir que la primaria cerrada, que era del PRM, van a escoger 3 senadores. ¿Verdad? Pero mira cuántos diputados. De 190 diputados que son, ellos se reservaron 112. Van a ir por un puñado de diputados, una campaña electoral sufragada por nosotros, los contribuyentes. Sí. Se reservaron 51 alcaldías, 44 directores de distrito, 373 regidurías y 214 vocales. El PLD se reservó 59 diputaciones, quiere decir de 190, se reservó 59, de 32 senadores se reservó 2 nada más, y 32 alcaldías, es decir... Ahí va a haber elecciones... Bueno, ahí más o menos, ¿verdad? Sí, porque van a escoger 29 senadores, se nota que es la diferencia, pero... Cantidad impresionante. Ok, ¿cuál es el antidemocrático? ¿Quién es la que tiene secuestrada la democracia? Es el partido de gobierno, conforme lo dice la oposición.
Resulta que van a elecciones, la oposición va a elegir 3 senadores. Sí. Y quien tiene secuestrado a la democracia va a elegir 29, 30 senadores. Yo llamo la atención sobre eso, porque por más que sea una dirección, decirle a la gente, no, a la militancia de un partido, ustedes nada más van a escoger 3 senadores. Pero además 3 senadores de la Conchinchina, porque el del distrito, el de Santiago, el de Gran Santo Domingo, el de qué sé yo cuánto, los grandes, no, esos son de nosotros. Ahora, tú no estás considerando ahí el PRD ni el PRSC. No, eso estamos hablando de los dos grandes partidos. Para que los otros sí, que también secuestraron a todos, nadie tiene nada. Los partidos políticos deberían saber que ellos son garantes y gerentes de la democracia, que no son dueños de la democracia. O sea, ellos no pueden decir, la democracia son de nosotros. Don Hipólito, usted tiene tanto para usted, y deme tanto a mí. Y el partido, el presidente es mío y el vicepresidente es suyo, y qué sé yo cuánto. Eso no puede ser. Claro que los partidos tienen un control racional de las actividades, la dirección del partido, para eso son la dirección del partido, pero no que se alcen con el santo y con la limosna, o le dan el santo o le dan la limosna a la militancia, porque la democracia se basa fundamentalmente en el poder del pueblo, en el poder del pueblo de escoger, de elegir, de decidir su propio destino. Esto lo pongo a colación para lo siguiente. Uno tiene que a veces despejar preguntas. Y una pregunta podría ser, ¿el presidente Danilo Medina ha hecho una buena, una mala o una gestión regular? ¿Cómo ustedes lo consideran? Cada quien que lo considere va a estar entre buena y regular. Porque no es verdad que una persona en su sano juicio le va a decir, este ha sido el gobierno más malo del mundo, y que no puede ser, digo yo. No por los indicadores económicos. Por los indicadores de los 6 años lleva, casi 7. Si tú buscas año por año sus indicadores, te vas a dar cuenta que la economía ha generado empleo. Tú quieres que sea más de ahí, eso es otra cosa. Bueno. El año pasado generó 170,000 empleos. La economía ha crecido por encima del 5.5%. ¿Sí? Sí. ¿Es así? Sí, claro. La economía ha tenido una expansión, un valor agregado interno. Es decir, se ha incrementado lo que le llaman la confianza del consumidor. Segundo, la economía ha tenido los aspectos relevantes que caracterizan la gestión del presidente Medina en el aspecto económico. Democratización del crédito. La creación de una agencia que ha prestado cerca de 12 o 13 mil millones de pesos durante la gestión, a pelo de bigote a la microempresa, microemprendedores, el sastre que quiere tener una máquina semi-industrial para hacer ¿cómo le llaman? Los remiendos, vamos a decirlo como nosotros lo decimos, más industrializado, o que quiere hacer más pantalones, o que ya es un hombre que sabe hacer traje, un sastre, y a ese emplea 1 o 2 ayudantes. La señora que antes freía 4 o 5 empanadas ya quiere ampliar su cosa. Bueno, fíjense cómo presta eso. 5 personas se reúnen, se le dice 5 personas, cada una se sirve de garante a la otra, y cada quien va. ¿Cuánto es lo tuyo? 20,000, 50,000, hasta 200,000. Hay 12 o 13 mil millones de pesos distribuidos entre esa gente, que a su vez han generado al menos el 50% de empleo de lo que ellos son, al menos. Entonces, si eso es bueno o malo, ustedes dirán. La visita sorpresa va como por 260, no sé cuánto. En la visita sorpresa, la gente dice, una visita sorpresa, el presidente va. Hay una expresión que a mí me parece razonable. El presidente dice, esa gente le es muy difícil, para no decir imposible, llegar donde el presidente. Y estamos hablando no de personas físicas, estamos hablando de asociaciones agrícolas, pecuarias, de comercio, de emprendimiento, de todo, ¿verdad? De artesanos. Entonces dice, el presidente va donde ellos. Me parece razonable ese argumento, porque el presidente va donde están asentadas esas asociaciones. Pero además, todo el mundo sabe que detrás hay un gran aparato administrativo
que le da soporte a esas visitas, desde el financiamiento a través del FEDA, Fondo de Promoción Agropecuaria, sí. A través de Agricultura, a través del propio Banco Agrícola, del Instituto Agrario y de otras agencias colaterales que el presidente lleva a su representante y le da instrucciones al respecto. Esas asociaciones en su mayoría, en el 98%, han estado satisfechas de la visita. Hay un 2% que dice, no nos han dado el tractor que nos prometieron o no nos han resuelto el problema del manejo de las tierras, cualquier cosa. Pero el 98% ha recibido crédito. Y una cosa extraordinaria, han retornado el crédito. Una cosa que dice el presidente, este dinero no es mío, se lo prestan pero se devuelve. Acuérdate que ya se terminó la época aquella en que tú tomabas prestado y después decías, pasó un ciclón por aquí o hubo una sequía, no vamos a pagar nada, hay que dejarnos ese crédito para no pagarlo. Eso ya no está pasando. Hay una responsabilidad también del sector agropecuario y de los demás sectores de la economía intermedia de la nación que han decidido, nosotros vamos a contribuir también con el pago de los créditos que se nos asignan. Entonces, la titulación. Ese es otro aspecto interesante que nosotros no podemos obviarlo. Yo en el área de San Cristóbal, el área hacia donde está el revolcadero de burro de nosotros, la gente está contenta porque fue el presidente por esos lados y ya dio instrucciones y están la gente del programa de titulación pidiéndole referencia de la tierra a los parceleros. Nadie puede estar más contento, más feliz, como si hubiese nacido, que ese parcelero que le dicen, usted es gente. Hay un amigo mío que dice que en el sector financiero, hasta que usted no es gerente, usted no existe. Ningún banco, ni ningún amigo. Bueno, el que no tiene un título no existe tampoco. De nada. Usted tiene que tener un título, que le digan, eso es mío, mírelo aquí. Y cuando eso pasa, inmediatamente los bancos te miran, te dicen, si tú tienes uno, ven, trae lo que te vamos a prestar. Ya no tiene que ser el prestamista del municipio, de la sección. Y por ahí nos vamos. Hay un preso político en el país. Hay un preso de conciencia, lo he explicado. Hay alguien que le haya dicho, mira, el gobierno me quebró, el presidente le cogió conmigo, o el ministro tal, y se quebró todo, y yo estoy en la miseria. Le puso una competencia. Lo hizo de maldad para hacerme daño, porque tú entras a la competencia y te puede quebrar. E incluso te puede quebrar por algún tipo de negligencia o o porque se ha permitido una competencia desleal, por lo que sea. Pero que dijeran, mira, vamos a quebrar a Pedro Cava. Pedro Cava nos cae mal a nosotros, que se quiebre, que se muera. No ha pasado, digo yo, yo por lo menos no le he visto ninguna denuncia. ¿Por qué digo todo esto? Por algo que la gente sabe y que quiera que lo maneje de la mejor manera. Lo que yo veo mal, Pedro, cualquiera de nosotros, cualquiera en la comunicación, es que la consideración personal, la buena fama, la consideración de un estadista. Mira, al presidente Balaguer, la oposición le decía al presidente Balaguer y le daba un trato a su persona, la oposición del sistema, no estamos hablando nosotros, lo que queríamos que se fuera lo más rápido posible. Estamos hablando hay como una regla de trato que tú a la figura del presidente no puedes maltratarla, figura del primer mandatario, su buena fama, sobre todo porque es un presidente democrático. Tú puedes oponerte a la reelección. ¿Te quieres oponer? Eso te da, así es la democracia. No, yo no estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo. Ahora, lo que tú no puedes hacer es, si tú no estás de acuerdo con la reelección, sobre esa base, desconsiderar la figura del presidente de la República. Como este fin de semana lo conversé con Moza, lo vi en las redes, pues yo no veo mucho las redes, pero tuve unos días de más tranquilidad y me puse a ver, llamé a Moza, pero esto es así, que se está manejando esto. Por ejemplo, gente de la comunicación, ¿se puede decir así, Moza? Gente de la comunicación, colocan una foto del presidente Donald Trump. Increíble. Y del presidente Donald Trump dice que va a tomar
medidas económicas contra el gobierno corrupto del presidente Danilo. Es así, más o menos. Corrupto. El gobierno corrupto. Todo. Qué sé yo, cuánto. Una noticia falsa, completamente. Entonces yo dije, yo que estoy en un sitio un poco aislado, que estaba tranquilo, rápidamente cojo mi computador y busco BBC de Londres. Pero lo último que busqué fue, después de buscar todos los periódicos, CNN y todas las cadenas, busco el periódico cercano de Puerto Rico, El Nuevo Día. Déjame ver porque ellos se pueden interesar por esta noticia. Tampoco digo, ¿y dónde diablo que está esto? Un presidente ¿pero dónde dice está? Todo con su tweet, porque es un hombre que... Un tweet, pero dice... No, pero en esa forma. Entonces, cuando busco el mandante o el mandante de eso, o el que lo coloco, digo, así no se puede. No, así no. Mira, y nosotros tres... La mandante. Óigame una Así cosa. no Nosotros tres tenemos autoridad, Increíble. y 4 con Héctor también. Tenemos autoridad moral para quejarnos por eso. Porque justamente nos quejamos cuando pasaba con el presidente Fernández. Sí. O sea, hay autoridad moral. Por aquí mismo nosotros nos quejamos de eso, ¿o no? Sí, claro que sí. Entonces, eso así no se pelea. Y se le hace daño a quien se pretende defender con esa postura. Y no nos digan que ahora estamos, que si, como siempre, y volver a caer la vaina y esto, no. Nosotros aquí mismo, y le voy a decir algo más que se lo puedo decir ahora. Mi persona se quejó, habló, investigó con las más altas instancias del gobierno cuando se produjeron campañas contra el presidente Fernández. ¿Y por qué está pasando esto? Norión, yo no sé, ¿cuándo? ¿Por qué tal cosa? ¿Y por qué? No me pregunte a mí, que incluso se molestaban porque fui muy reiterativo. O sea, yo tengo, y como ustedes, autoridad para decir, así no se juega. Y le salimos al frente. Y le salimos al frente, a nosotros no se nos vio, así no se juega. Eso es asqueante. Vergonzoso. Entonces, obligan a uno, que uno quiere mantenerse dando vueltas en medio del baragunte. Nos obligan a nosotros a decir, el presidente Danilo Medina es una persona que merece el respeto, la atención, la consideración de todo el Partido de la Liberación Dominicana y de la sociedad en pleno. Eso no quiere decir que usted esté de acuerdo con él en aspecto fundamental o no. Eso es democracia. Y lo que dice Mozart hoy horroriza saber que hay gente que está participando en la campaña. Miren, yo vi hoy un reportaje de CNN. Sí. Los americanos, aquí no hay nada, yo estoy muy bien. Entonces uno decía, ¿cómo se dice divertido en español? Y el compañero le dijo, ¿cómo? Divertido, le preguntó en inglés. Y el reportero de CNN haciendo un esfuerzo por decir, se está investigando, y el FBI está aquí, y qué sé yo cuánto, y un tipo en Boca Chica sentado en dos butacas, harto de romo, tranquilo. Y un paquete morenita moviendo los traseros. Y tranquilo ahí, no, los dos ahí tranquilos. Y le dicen, entonces consultan a tres, creo que 3 o 4 dominicanos. Pues hubo un dominicano, étnicamente un dominicano, que dice, no, mi esposa alemana tenía miedo de venir aquí, porque aquí que está pasando tal cosa. El tipo era otro alemán, otro maldito alemán. Pero ¿cómo es posible? Dice, que tuviera un maldito moreno. Y diciendo, aquí mi esposa, yo tuve que hacer un gran esfuerzo para traer a mi esposa alemana aquí. Porque, maldito muchacho, tú vives en un barrio, tuviste la suerte, qué sé yo, yo tuve la suerte de casarme con una dominicana. ¿Tú crees que tuviste la suerte de casarte con una alemana para hacer tu vida? No venga en Boca Chica, que tú conoces a Boca Chica, carajo, tú conoces a Boca Chica. Y tú estás ahí y decís, no, yo tuve que traerme para convencer a mi mujer alemana, el dominicano. Y los gringos que están al lado de él dicen que eso es magnífico y extraordinario de estar ahí en Boca Chica, no estamos hablando de Punta Cana, en Boca Chica. Entonces uno siente que, digo yo, ahora que tú dices eso, Moza, digo, cuando veo las redes, están bien. Gente dominicana, pero no se dan cuenta el daño que se le causa a la República Dominicana. Ya se lo hemos dicho, pero bueno, allá quien lo haga. Allá quien lo haga. Sí. Nada más quería decir eso, porque tengo tantos temas, pero aprendamos en San Carlos para pelear. Nos quitábamos la camisa, se ponía en un sitio que nadie te la dañara, porque tú no podías ir con tu había camisa. que enganchar, que no se trujara. Se cuadraba uno.
Y las reglas de juego, sin mordida. Sin mordida, sí. Y patada tampoco. Ni patada. Sin mordida ni patada. Sí. Ok, vamos. Es a la trompa. Es a la trompa. Hasta que un mayor, una persona mayor, en este caso Junta Central Electoral, te desaparta y dice quién ganó. Y ya. Sí. ¿O es tan difícil eso? Quítense la gana. Quítense la gana. Quítense la gana. Yo le voy a decir a mucha gente que están en esos menesteres, propio de su propia conducta, Vargas, propio de su propia conducta personal y anímica, espiritual y cultural, que van a sorprenderse si el alto mando del PLD, que siempre ha entendido que su asunto es político, no personal, que yo no he visto que uno ha mordido al otro en el comité político, ni lo veo que desapartar, ¿verdad? No, que veo que desapartar. Si ese alto mando, en cualquier, como ha ocurrido, oye así, ese alto mando dice, no señor, vamos, Guido Gómez no se va muy lejos de lo que está diciendo. Dicen, vamos a resolver esto. De tal manera, yo no sé, de la mejor manera que yo entienda. Yo quiero saber dónde van a quedar las personas que andan con la pezuña. Porque son pezuñas. Así, aruñando y arrasando. Pero hay que alfabetizarse políticamente. Eso no se hizo ni siquiera en los momentos más difíciles de tiempos recientes. Cuando yo tenga la oportunidad de ver a dos personas, a la que tú piensas de este lado y a la que tú piensas de este lado, yo le voy a referir eso. Está pasando la misma historia de que hay sectores no, 1, 2, 3 personas, más de un lado quizá que de otro, o más de este lado que de este, o más que este. Ese yo no lo voy a poner porque no quiero ponerle elementos, pero sí hay que decir que hay personas que están vomitando en la crisis del PLD. ¿Está bien la expresión? Y cada vez que puedan hacer, y todo el mundo, caramba, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, fue ese. No, son propios vómitos. Y personas del comité político. Claro. ¿O me equivoco? Así es. Estoy mal. ¿Te sientes mal tú por lo que yo dije? ¿Te sientes mal? Él está medio, cuando él le toca esos temas se pone medio. Se pone mal. Sí. Vámonos a un cambio mejor, vamos a dejarlo así porque... Mira, el ingeniero José Luis Moreno San Juan, vamos a hablar de electricidad por los 4 costados. ¿Tú te imaginas que fuera José Luis Moreno San Juan de la Maguana? No. Que anoche, que por cierto lo vi en una especie de una polémica, anoche, ¿verdad? Era día de San Juan. Era día de San Juan. Sí. Anoche estaban los brujos, que eso da madre. Sí. Sí. Pero al profesor lo vi. ¿Dónde fue que había un problemita que él contestó? Hoy, el día de San Juan. ¿Es hoy? ¿Hoy en la noche? El calzoncillo póntelo al revés. Ay, sí es hoy. Otra. Vámonos a un cambio, señores. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Diario de 4. Retornamos casi de inmediato.